Ya está. Marta, ¿se ha ido? ¿Ah? Marta estaba empezando, ¿no? Estaba empezando y ahora no la vemos. Voy a ver. Qué raro. Ahora. Marta, que havia sortit? Havies... Ya puedes empezar, ya. Perdone, pero es que le he dado, le he dado. Sí, no. He salido del programa sin darme Bueno, cuenta. nada, pasa nada. Empezamos Bueno, ahora. Va. bueno, pues bien, os hemos pasado para hoy dos textos, uno de la obra de Katsumi, Lao Sei en la vida cotidiana, y otro del movimiento vital, para hablar del deseo. Esto surge a raíz del tema que propuso el último viernes nuestro compañero Jordi Griera, un tema muy denso que hablaba un poco de todo. Y dijimos, bueno, pues vamos poco a poco y vamos como recomponiendo el puzzle y empecemos a hablar del núcleo, que en este caso sería, pues esto, ¿qué significa deseo? ¿No? Y para ello, como os digo, se han elegido estos dos textos. Y a ver, le doy paso a María Cinta, que nos explicará un poco cómo se va hoy a administrar el tema de la reunión. Andaban, María Cinta. Bueno, sí. Ahora compartiré el texto porque ya lo habéis leído, pero a lo mejor no, para refrescarlo un poco. Y yo leeré los fragmentos del libro Lao Sei en la vida cotidiana. Luego los comentamos y después, cuando a Marta le parezca, ella volveré a compartir los fragmentos del movimiento vital, los leerá Marta y también bueno, vamos a centrar el foco en los aspectos que consideremos importantes. Si alguno de vosotros en un momento dado dice, ¿por qué no vuelves a poner el texto? Miramos este párrafo, nos centramos en esto, pues lo decís y lo miramos con atención. O sea, el otro día surgió en el debate, surgió por una parte una duda sobre lo que significaba tensión A y por otra parte sobre cómo entendíamos lo que significaba deseo. Y eso nos llevó a decir, bueno, pues como el texto de Jordi, como decía Marta, era, bueno, varias cosas, era complejo, pero más que nada centrado en TPE, hemos querido ir más, más adelante, o sea, no más adelante, o sea, a lo que es previo, a lo que es previo a la atención parcial excesiva. Y bueno, como el tema del deseo y de la atención A es nuclear en Seitai, pues nos ha parecido que sería bueno entrar en ello para ver si cómo lo comprendemos, porque la idea siempre del seminario siempre es ver cómo comprendemos lo que Katsumi dejó escrito y porque aunque veamos literalmente un fragmento puede que haya comprensiones diferentes, ¿no? Y esta riqueza de comprensiones pues es lo que después aquí compartimos. Bueno, pues yo voy a compartir el texto y lo voy leyendo. A ver, un momentito. María Cinta, Sí, un apunte.
Como Dime. veréis que es muy fácil ir de un concepto a otro, porque finalmente todo está interrelacionado. Al trabajar el tema, hemos pensado con María Sinta una parte de este concepto del deseo que finalmente se relaciona con las O6, si podemos, porque a veces entremezclan necesidades del momento, pero trasladarlo al primer viernes de diciembre, ¿vale? Porque el tema en sí, como es muy denso, intentar hoy aclarar este concepto como tal, de deseo, de tensión a tal, y dejar el tema de la O6 para el próximo día. Pero bueno, esto ya sobre la marcha iremos recogiendo el tema, ¿vale? Sí, Perdona, sí, María sí, sí, Cinta, sí. No, perdona. no, no, sí, que me he olvidado. O sea, nosotros vemos aquí como tres niveles. Uno es hablar de tensión A y de deseo, otra, caracterizarlo bien en las 5 o 6, o sea, tensión A en las 5 o 6, y un paso más adelante es ya la TPE, ¿no? O sea, estos tres pasos los vemos y empezamos por el tercero. El otro día hemos ido al origen y pensamos que para diciembre estaría bien ya caracterizar lo que Katsumi dejó escrito sobre tensión A en las 5 o 6. O sea que hoy nos quedaremos a las puertas de esto para dejar la comprensión de este tema, de esta parte del tema para el próximo día. Bueno, pues ahora sí voy a compartir. Bueno, pues como veis hemos seleccionado fragmentos. Son consecutivos. Pero no hemos puesto las páginas, pero son consecutivos en el libro, en cada uno de los dos libros. Bueno, pues empiezo con esto y después comentamos. En cualquier especie dotada de CBP, la tensión A implica la activación natural y conjunta de alguno de los 5 grandes sistemas orgánicos y de su función biológica, de su serie de músculos, de su zona cerebral y de su psique. Pero la conversión energética y el equilibrio FE craneal hacen que esta tensión A adquiera una intensidad y complejidad especiales en la naturaleza humana. Por ello, en el ser humano la llamamos deseo. El deseo, y veréis que en el texto hay varias definiciones y hay cierta redundancia, pero bueno, aquí tenemos una definición. El deseo es la compleja representación o expresión en la psique humana de las necesidades vitales de su organismo, de su tensión A. Corresponden a la OSEI en la que se ha canalizado esta tensión, ya sea en su modalidad activa o extrovertida, más, o pasiva e introvertida, menos. Muy simplificadamente, diremos que la tensión A vertical genera el deseo de pensar, la tensión A frontal, el deseo de actuar, la tensión A lateral, el deseo de compartir lo agradable, la tensión A rotatoria, el deseo de luchar, la tensión A central, el deseo de amar. Paréntesis, esto es lo que el próximo día, en diciembre, profundizaremos más, ¿no? Bueno, seguimos con otro párrafo. La actividad interna del organismo humano resulta especial tanto en este sentido cuantitativo, es decir, la energía excedente que necesita manifestarse de una u otra forma, como cualitativo, interesarse por asuntos que van más allá de la propia supervivencia. A diferencia de los animales, la tensión A del ser humano contiene estas dos características revolucionarias y por ello hablamos de deseo. Actualmente la palabra tensión suele emplearse como sinónimo de problema, pero al igual que los conceptos de actividad y descanso debería de considerarse como una de las dos fases naturales del movimiento vital, tensión y distensión o relajación, que corresponden a los dos polos antagónicos más y menos universales.
Precisamente para evitar esta confusión nos referimos a la tensión con el término de tensión autónoma o tensión A. En el ser humano también lo llamamos deseo por la importancia que adquiere en ella su actividad psíquica, debido a la conversión energética que ha experimentado la naturaleza de su especie. El mismo acto que supone cierta dificultad, así como la movilización compleja de las actividades más y menos como recurso, variará drásticamente según que el motivo sea por obligación o deseo. El vigor del predominio del acto exhalatorio flaquea mucho más rápidamente cuando es por obligación. La observación de todo esto se hace bastante sencilla si recuperamos en nuestra vida cotidiana la percepción de la respiración pectoventral, cultivando la capacidad de distinguir su estado general predominante, bien exhalatorio, bien inhalatorio, tanto en nosotros mismos como en los demás. Pues el primer estado es más o activo y genera el deseo de expansión o de alguna descarga energética, mientras que el segundo estado resulta ser menos o pasivo y conlleva el deseo de introversión o de un llamar la atención ajena. El área vestida del consciente es relativamente fácil de identificar si conocemos la educación, instrucción, historia y cultura de una persona. Pero ¿cuál es el contenido específico del área no vestida del consciente? El descubrimiento de Haruichi Kanoguchi acerca de la estructura del movimiento espontáneo, la Usei y el esquema Usei, es esclarecedor. El contenido psíquico del área no vestida del consciente depende de la Usei en la que en cada momento se canaliza la tensión A o deseo con una predominancia determinada por el Taiheki del individuo. Bueno, pues nos paramos aquí para comentar. Dejo de compartir. Y pues a ver, ¿qué os sugiere? ¿Qué os sugiere? ¿Qué queréis aportar? O... ¿Puedo empezar yo? Ya que Claro, claro. Sí, sí. Jordi, sí. yo, Luis, perdón, que miraba que poner. Yo creo que hay un concepto muy interesante, porque hablamos de tensión A como una tensión que se moviliza hacia una OSEI o la otra, ¿no? Para dar una expresión de ese deseo. Pero yo siempre me pregunto si realmente, igual como existen, obviamente, aparte de como la OSEI, cada OSEI está relacionada con energía, con todo el sistema musculoesquelético, órganos, psiquismo, bueno. Entonces, yo creo que existe una tensión, aparte de la tensión movilizada, existe una tensión que en cierta manera moviliza, o da vida a todo el organismo entero. Después existe una parte de esa tensión, o sea, la tensión global, dijéramos, es como el hecho de estar de pie. Para estar de pie tiene que haber una tensión que nos haga permanecer de pie. Entonces, aparte de esa tensión que nos hace estar vivos y estar de pie, dijéramos, yo veo como esa tensión A que se moviliza para la lucha, para comer, para pensar, para actuar, ¿no? Para amar, ¿no? Pero me parece que yo creo que hay algo que a mí me parece que tiene que, o sea, no puede ser que solo seamos movilización y entonces apartemos lo otro, ¿no? Porque lo otro también sigue funcionando, ¿no? Entonces, es un poco mi duda o lo que os planteo a nivel de reflexión, decir, ostras, creo que no es solamente la movilización hacia un lado, ¿no? Hacia una dirección. O sea, hay en otros, como complemento, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero que es muy interesante. Hay, por ejemplo, el Kriya Yoga del hinduismo dice, donde está la energía está la conciencia, ¿no? Entonces, realmente ese ki que se moviliza hacia los hombros para dar la acción, realmente existe esa conciencia de movimiento, de acción, porque esa energía, ese ki,
va a parar a los hombros, ¿no? Entonces, pero claro, pero todo lo demás también sigue funcionando. O sea, el hecho de que somos las 5 o 6, somos un puzzle que se cuadra, ¿no? Que se junta para crear el ser humano y la consciencia de vida del ser humano. Entonces, yo es un poco lo que os planteo es el hecho de esta tensión global y después la movilizada, o es solo la movilizada. Ahí os lo dejo. A ver, es que no sé, a ver qué entendéis vosotros. Yo no sé si te acabo de entender, Luis. Lo que entiendo, como cosa, la primera y muy básica, ¿no? O sea, para hablar de deseo, hay que hablar primero de tensión A. Y esa tensión A surge o genera ese deseo de expresar necesidades vitales en el organismo, ¿vale? Y depende de dónde surge, o mejor dicho, estas necesidades utilizarán el esquema USEI para expresarse. Este sería el resumen que yo entiendo. A partir de ahí podemos ir profundizando. Eso no entendía exactamente cuando hablabas de global, a qué te referías, ¿sabes? O sea que aparte del deseo, aparte que si tú deseas luchar, ¿no? Ya sabes dónde baja ese ki a la zona de la cintura, ¿no? Entonces estamos ahí y hay ese deseo de luchar. Pero bueno, pero es que todo lo demás, todo el resto del organismo, también hay una energía que no dejamos dijéramos, las otras actividades, dijéramos, han quedado en stand-by, ¿no? Han quedado ahí, pero están ahí. Y eso hay una energía que las mantiene. Aparte de esa que moviliza y que va a parar a ese deseo concreto. Pero todo lo demás está ahí. O sea, la capacidad de los deseos en las diferentes que pueden producir las diferentes O6 existen en cada momento. Después se activa una u otra, depende de lo que tú quieras. Pero yo creo que en esa tensión A algo tiene que estar relacionado o es solamente una parcial que va a activar ese deseo. El deseo que se necesita depende de en qué OSEI está englobada. Pero hay algo que mantiene todas las demás. No las desconectamos, no es un plop, ahora te desconecto, porque están ahí latentes. Si tú estás luchando y en ese momento te viene se acaba la lucha o estás y tienes que pensar o tienes que hacer otra cosa, obviamente es la conexión entre todas las O6 está constantemente en marcha, ¿no? Aunque haya una movilización predominante hacia un lado, ¿no? Yo me refiero que yo creo que la tensión A es mucho más, esa tensión endógena que decía Katsumi, es mucho más que solamente la movilización, ¿no? O sea, creo que todo está... si tenemos las 5 o 6 es porque están ahí, porque están vivas, ¿no? Y se pueden activar en cualquier instante, ¿no? No sé, es una visión, ¿no? Pero que vamos al deseo. O sea, realmente existe una movilización, un posicionamiento de ese ki para activar el deseo, ¿no? Sí. No sé cómo lo veis los demás. Es que escuchar el silencio me cuesta un poco, pero... No te preocupes. Uy, aquí Luis. hacemos muchos silencios, Luis. Aquí lo vivimos bien, aquí lo vivimos bien. Oye, que aquí son no apreciaciones y yo creo que es interesante. Sí, porque son cosas interesantes. Estamos hablando y es realmente la base de todo Seitai, del Katsugen, del Yuki, de todo. O sea, este texto que habéis escogido es fantástico, es una pasada, ¿no? Porque ahí es que está todo, ¿no? Todo es la energía que se moviliza, que es esto que habéis dicho después de lo que es la tensión, ¿no? Y la tensión no deja de ser una energía movilizada para un deseo determinado, ¿no? Para conseguir un deseo, ¿no? Después ya viene el que ese deseo se exprese o no se exprese, se enquiste o no se enquiste esa energía, ¿no? Pero es fantástico, vamos, es una pasada. Pero creo que es muy interesante este concepto que
que explica Katsumi, ¿no? Es esta movilización, y que incluso a la hora de expresar en los cursos el hecho del Katsugen mismo, esta movilización interna de las cinco o seis, pero son 5 coordinaciones, ¿no? Entonces, si estamos, por ejemplo, en la coordinación bilateral, es muy interesante porque ahí hay una energía, un ki que va a unos ciertos que nos permiten que el cuerpo se reequilibre, busca la fluidez de ese movimiento bilateral, ¿no? Y igual como los otros movimientos, ¿no? Pero que es muy importante hablar de coordinación, o sea, no estamos hablando, o sea, hay un, en esa columna vertebral, o sea, ese ki no se pone solamente en la vértebra tal o cual, o sea, en una concreta, sino que forma parte de esa coordinación CBP, ¿no? O sea, que yo creo que... Perdón. Ah, Aquí estabas. Sí. no, Sí. con que no encuentro respuesta, pues me invento algo, ¿eh? Y cuando digo que me invento, es que realmente no hagáis caso a lo que voy a decir, pero diríamos que lo que sí podemos afirmar rotundamente es que la vida es movimiento. Y yo creo que la vida, o sea, este movimiento se expresa a través de las O6. En consecuencia, si tuviésemos que poner algo anterior, sois o el deseo en un momento determinado de que tiene un niño o un adulto o un viejecito como yo, de no sé qué, relacionado con la tensión autógena, yo diría que antes de todo esto, lo que une, lo que coordina todo esto es el movimiento, o sea, la vida. Y la expresión de la vida, las O6. No encuentro nada más. No, para mí es esto. Estamos hablando del deseo espontáneo, ¿eh? Sí, Claro. Es espontáneo. Es el deseo de la vida, que es lo que ha caracterizado las formas, las estructuras. O sea, el deseo es previo a la concreción en una estructura, en esto que tenemos, que decía Katsumi, ¿no? En esto que tenemos es previo. Y esto es lo que ha dado lugar a una caracterización en una estructura. Sí. En la que predomina, ¿no? Están los 5 o 6 y predomina alguna. Cuando él estudió anatomía, ya nos comentaba que había unas células, la sabiduría de las células, ¿no? Y aquí, cómo se iban organizando, ya estaban haciendo lo que dice Sinta, ¿no? Porque a partir de aquí, cada cual nació y vamos viviendo, ¿no? Lo que nos lleva a la vida es conocer este deseo nuestro. Esto nos lleva toda la vida y más allá. Sí, Y más allá, ¿no? Si lo supiéramos y conectáramos, pues no nos encontraríamos con según qué problemas, ¿no? Bueno, es un decir, ¿no? Sí. Pero nos lleva a la vida conocerlo, porque como es el mundo de lo espontáneo, con el que Seitai, ¿no? nos lleva a pensar, pero en cambio vivimos en el vestido. Sí. Para mí, diríamos, esto es lo bonito, ¿no? Que Katsumi hizo este trabajo tan maravilloso de hablar de O6 y dejar de hablar de Taiheki, y así nos engañó en el buen sentido a todos para que estemos siempre hasta que nos muramos buscando esto precisamente, ¿no? Es en cada actuación, ay, y ahora por dónde va, y ahora por dónde va, ¿no? Porque Taiheki una vez, Taiheki es pam, 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 y aquí se acabó y a vivir, ¿no? En cambio, con este gusanillo de la Osei, pues toda la vida, yo por lo menos
que ya, a ver, déjame que mire, soy el más viejo. Pues todavía estoy en ello, ¿eh? Jordi ha aixecat la mà, sí. Jordi? Sí, gracias. Vamos a ver. Para empezar, claro, no voy a estar en desacuerdo con Ramón de que la vida es movimiento y el movimiento es vida. Pero como me gusta discutir un poco con él, pues no le voy a dar la razón en que es viejo, porque yo creo que lo que es sabio, eso seguro. Y luego tengo un conflicto de comprensión y de aplicación. O sea, para mí me cuesta entender el deseo espontáneo, porque para mí el deseo espontáneo es un poco una reacción a una necesidad. Y para mí lo que realmente es espontáneo es la necesidad. O sea, yo cuando pongo un ejemplo para buscar un marco de trabajo, y mi cuerpo realiza un esfuerzo, automáticamente se desencadena una necesidad que es la de reponer, ¿no?, la energía que he gastado, y en base a eso se desencadena un deseo, que es el de comer. A veces un deseo mal gestionado puede llegar a ser una ansia, puede llegar a ser un problema, ¿no? Y entonces aquí es lo que, si alguien sí me pudiera aclarar exactamente cuándo este deseo realmente cuándo puede ser espontáneo, si no es para cubrir una necesidad, porque me parece que en el texto que ha leído María Cinta, que creo que tengo por aquí, a ver si lo puedo leer. Estoy buscando el... Hola, Jordi. Hola. Què tal, com esteu? Molt bé, Sento arribar tard, ja havia avisat que vinc d'una altra reunió, però, i que no s'ha acabat, però els dic, bueno, anais fins aquí, i ja està. ¿Quieres que miremos un fragmento o lo quieres leer tú? Sí, ya lo he encontrado. Es donde dice el deseo es la compleja representación o expresión en la que la psique humana de las necesidades vitales de su organismo desutensiona. O sea que aquí en esta definición sí que hace un poco la referencia a que el deseo es un poco la expresión, ¿no?, la representación de estas necesidades vitales. Sí, sí. Y entonces a mí, a raíz, aparte de otros ejemplos que podría poner, es donde me cuesta ver un poco que el deseo es espontáneo, si no es una consecuencia de una espontaneidad, que es la necesidad. No sé si he planteado muy bien mi duda, pero... Sí, bueno, Katsumi utiliza como sinónimo deseo y necesidad en algunos textos, pero en el ser humano, para distinguir necesidad espontánea en los animales de la necesidad espontánea en los humanos, en el que interviene la psique con este proceso de la conversión energética, ¿no?, que nos hace distintos de los animales, aquí prefiere utilizar deseo, y Noguchi también. Se utiliza deseo de la psique, deseo espontáneo, de expresar la vida en los seres humanos. No se utilizaría, supongo, deseo en los animales, pero sí en los humanos, pero siempre en espontáneo, distinto del deseo que no quiere decir no consciente. Deseo espontáneo que puede ser consciente o no consciente, porque aquí también está el no consciente celular en el deseo. Aquí, lo que decís, lo que dice Jordi y María Cinta, aquí en el mismo texto, hay en uno de los párrafos dice: a diferencia de los animales, la tensiona del ser humano contiene esas dos características. Una, en sentido cuantitativo, una energía excedente que necesita manifestarse de una u otra forma, y cualitativa, que es interesarse por asuntos que van más allá de la propia supervivencia. Pero siempre teniendo en cuenta de que ese deseo surge de esa tensión previa que ya hemos definido como activación natural y conjunta de alguno de los 5 grandes sistemas
orgánicos y de su función biológica, de su serie de músculos, de su zona cerebral, de su psique. ¿Sí? Sí, yo creo... Jordi, Digues, Ramon, digues. què, Jordi? No et solucionem el tema, eh? Sí, ho ha dit ell, ho ha dit molt bé, ho ha definit molt bé el Jordi. Jo crec que El sí, mateix però, dubte el portava en el paràgraf que ho definia. Sí, sí, jo però trobo que encuentro jo que crec sí. que hauríem de pensar en els nens, per anar entenent, potser, Com? per anar entenent una miqueta això, els nens possiblement ens donguin més... En castellano, por favor. Ai, perdón, lo siento. Perdón. Si pensamos en los niños, quizás, o tomamos a los niños como referencia y nos fijamos, quizás nos ayude más a resolver esto que, aunque los niños también ya desde muy pequeñito van adquiriendo este conocimiento más como vestido, pero cuando un niño viene y está dibujando y viene y te enseña un dibujo, ¿por qué viene y te lo enseña? Pues a lo mejor viene y si tú lo miras así y al cabo de un rato haces así y luego al cabo de un rato haces así, pues a lo mejor el niño da media vuelta y se marcha. Pero cuando te lo trae, posiblemente lo que está necesitando es que tú lo cojas y con todo tu ser hagas esto. Él siente que algo ha llegado y ya tiene bastante y se marcha. Si no tuviese necesidad de ser atendido, no te lo enseñaría. ¿Para qué te lo va a enseñar? Él dibuja y se acabó el rollo. Te lo trae cuando tiene necesidad de que lo atiendas, que estés con él. Después le puedes decir, si quieres, yo no lo he hecho nunca, qué bonito, que no sé qué, esto es otro rollo ya. Pero simplemente poder, ¿eh? Este deseo, yo creo, que es el que habla Katsumi, Este sería deseo menos, ¿no, Ramón? Bueno, en este caso sí, sí. Necesita algo así, ¿no? Pero este es el deseo. Para mí, el deseo que está hablando Katsumi. Y claro, buscar ejemplos de este tipo a mí me cuesta mucho, Jordi. Ahora he tenido la suerte que me ha venido esto, ¿no? Pero no sé si esto es así o no es así. Esto es mi vivencia. Yo pienso que este es el deseo que se refiere Katsumi, Sí, Katsumi dice concretamente lo de deseo en más y en menos, ¿no? Deseo de descarga energética o deseo de que algo venga, ¿no? Que algo venga, algo, alguien, una atención, o yo, ¿no? Yo ir o algo, que algo venga, ¿no? Siempre habrá estos dos principios universales, ¿no? En la manifestación del deseo de la vida, ¿no? Como estamos hablando de comprender la naturaleza humana, comprender la naturaleza de la vida, ¿no? En este sentido es en el que se expresa lo de la tensión A, ¿no? Cómo se manifiesta la vida, cómo se manifiesta en la naturaleza humana. Yo creo, en varias cosas que habéis dicho súper interesantes, obviamente se baraja pues, el deseo espontáneo y el deseo vestido, ¿no? Llamémosle así, ¿no?
pero que realmente en ese deseo vestido, que parece que solamente sea vestido y que esté aparte de todo, detrás hay un movimiento espontáneo. O sea, a veces hacemos muchas cosas lo que pasa es que lo queremos pasar todo por la cabeza y es imposible ver todo lo que hay debajo de ese iceberg, ¿no? De que solo vemos esa puntita del iceberg, pero debajo hay 1000 veces más. Realmente a veces actuamos de una manera que no sabemos por qué, y eso es por unas necesidades energéticas de compensar excedentes, de autorregular partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestra mente, y entonces estamos, o sea, yo para mí hay un concepto o una palabra que me gusta mucho, que es autorregulación, ¿no? O sea, nuestro sistema es un sistema de autorregulación constante que busca la fluidez, ¿no? de esas cinco estructuras, ¿no? De esas 5 o 6, ¿no? Y ahí está, yo creo que nos movemos y a veces hacemos muchas cosas para compensar, para regular todos esos excesos y esas descompensaciones que nos vienen constantemente, ¿no? En muchos sentidos. Pero bueno, todo es difícil, ¿no? Es una apreciación muy sutil que tenemos que estar, que es imposible porque lo que tenemos es que disfrutar de la vida, ¿no? Como decía Katsumi, ¿no? Entonces hay que bueno, vivir y todo lo demás ya nos dieron el pack de nacimiento, ya estaba todo incluido, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que entiendo la necesidad espontánea, entiendo el deseo, me falta la adjetivación de espontánea en el deseo, porque luego sí que entiendo el movimiento espontáneo. O sea, yo tengo una necesidad, que esta necesidad, pero puede ser incluso a nivel celular, ¿eh? O sea, las células, y a veces creo que Katsumi también utiliza el deseo, ¿no? A nivel de celular. Y para mí el deseo ya pasa por la psique. O sea, si no llegamos a traducir alguna parte de esta necesidad, y yo no me genero el deseo. Y para mí el deseo no es espontáneo todavía. No sé, seguro que me falta, tengo un agujerito ahí todavía que rellenar, me falta una pieza del puzzle, pero me gusta ser sincero para poder entenderlo bien, ¿eh? Me falta o sea, entiendo la necesidad espontánea y entiendo el movimiento espontáneo. O sea, yo cuando tengo una necesidad, tengo un deseo y a partir de este deseo llega el movimiento espontáneo que puede llegar a la inhibición o lo que sea, ¿eh? Pero no llego a entender todavía, me falta esa piececita, ese pequeño engranaje que no sé por qué, porque igual me ciño demasiado a lo que son las definiciones estandarizadas de lo que es una necesidad, de lo que es un deseo, y la adjetivación esta de espontáneo es la que me falta. Si queréis no nos encallamos aquí y No, voy cogiendo... no es encallarse, no, no. No sé, yo no separaría, no, por una parte, la vida siempre se expresa orgánicamente, psíquicamente, ¿no? A nivel motriz, o sea, es un conjunto. Esto tanto en los animales como en los humanos. O sea, lo psíquico ya está incluido aquí en el movimiento espontáneo, que el movimiento espontáneo es el deseo de expresar la vida, ¿no? Llámalo necesidad si quieres, pero es lo mismo. No separaría necesidad de deseo. Es lo mismo. En los humanos se prefiere utilizar deseo. Este sería el deseo. La vida se expresa. La vida se expresa como, siempre como un todo, psíquicamente, y también en los animales. La diferencia respecto de los humanos es que nosotros podemos tener conciencia sobre esto. Pero no es que en los animales no se dé en esta unidad psíquico, orgánico, motriz, ¿no? Biológico, como una unidad. O sea, no es que lo psíquico venga después, es que ya está en cada célula.
Sí, Ramón. Jordi, el ejemplo que voy a poner tampoco va a solucionar nada, ¿eh? Pero yo me imagino en el cole, en el llar d'infants o en estos lugares así, y ahora me acabo de imaginar, por lo que tú nos cuentas, que hubiesen 5 rincones, 5 rincones, ¿no? Y en un momento determinado, la profe o la seño o el seño dice, bueno, a ver, ¿ahora dónde queremos ir? Al rincón de la lectura, al rincón de jugar al patio, al rincón de hablar con los amigos, al rincón, no sé, 5 rincones, ¿no? Y cada niño elige. Ya está. Ahí está. Sí, Sí. bueno, que cada niño elige dónde va, Ah, pero hoy va a un rincón y mañana irá a otro. Claro que irá a otro porque estamos hechos de 5 grandes o 6, ¿no? Y yo en un día determinado, pues se va al rincón de la lectura. Y digo lectura porque no sé qué decir, ¿eh? Pero lo asocio a distinto a ir al patio a jugar a fútbol o a tirar tiros. Y hay hay un grupo de chicos que juegan a fútbol y otro grupo de chicos que juegan a espadas. Yo, si queréis, aprovechando el interrogante, bueno, el Para mí, planteamiento de Jordi. para mí, Ah, esto surge sin nada previo, porque pueden elegir, ¿no? Seguro que no puedes elegir tanto como ahora estamos pintando, ¿no? Pero porque a lo mejor antes de dejarlos, la mamá, él se quería poner los pantalones verdes y la mamá o el papá le ha puesto los amarillos. Y cuando llega al cole, pues lo que quiere es ir a tirar tiros, ¿no? Porque... Pero bueno, dejémoslo aquí, ¿no? Marta, ¿qué no, decía que aprovechando un poco el paréntesis que ha abierto Jordi, si queréis, acabamos con el segundo texto, ¿vale? Que no deja de ser más de lo mismo, ¿no? En cuanto a definiciones del tema, y así ya podemos, ¿no?, seguir. ¿Os parece que sigamos con el texto? De todas maneras, sí que me gustaría decir que Katsumi, a lo largo de toda su vida, el hecho de aportarnos estos nuevos conceptos, yo creo que realmente nos ha ayudado muchísimo a entender esa complejidad de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Modificó, cambió, usó, pero al final ha sido como muy conciso y muy claro en estas definiciones. Bueno, a ver, Babine, el movimiento vital son fragmentos de esta obra, ¿vale? Empieza, o hemos empezado, recogiendo un párrafo, bueno, a mí me encanta porque lo define muy bien. Dice, la vida mueve el deseo y el deseo mueve a la vida. Al sentir y al observar se va comprendiendo. La conversión energética implica que la energía vital liberada de tener que consumirse totalmente la inmediata supervivencia activa como una especial intensidad el consciente, la vida mental. Es decir, la natural activación o tensión autónoma y autógena del ser humano conlleva el vital deseo del consciente espontáneo o mente espontánea. Así, la vida satisfactoria y la salud están intrínsecamente relacionadas con la realización de ese deseo. La vida no satisfactoria y la pérdida de la salud están estrechamente relacionadas con su inhibición. La tensión A es el manantial, la fuerza de la vida. El manantial de la vida, como tensión A, que origina el deseo, nace en base a los 5 movimientos que conforman la CP con sus 5 grandes sistemas orgánicos y con
sus 5 regiones a través de las cuales actúan 3. El deseo de la vida de manifestar el yo espontáneo o mente espontánea surge de las propias células de la CBP según la específica OSEI individual o personal. Su manifestación y también su inhibición funcionan de forma muy diferente a la mente vestida, con la que uno tiende a identificarse casi totalmente. Cuando la tensión se estanca, la mente espontánea se obsesiona y se endurece de manera diferente en cada persona. Comúnmente la vitalidad se va perdiendo porque un coágulo inmenso restringe el deseo preciso de vivir. La tensión autónoma o autógena, estimulación interna del organismo humano de determinadas células o regiones de la CBP, activa esa región del cerebro y esa psique-mente espontánea con cierto deseo muy intenso. Si el deseo se colma más o menos, la tensión afluye, se relaja y se reactiva. Pero ante la inhibición se estanca en forma de determinada sobreexcitación, obsesión psíquica o descompensación orgánica. Ante esa intensidad paralizada, la mente vestida tiende a quedar impotente. Conviene que esta reprograme la idea de tensión A, deseo motora de la vida humana, y la de su fuerte estancamiento interno, gran problema de la TPE. Deseo, en el fondo del yo espontáneo, su rostro, su cabello, su huella digital, etc., definidos por la personal acción celular o tensión A. Si un deseo se inhibe, las células de la CBP que lo generan sufren una permanente sobreexcitación y la posterior fatiga, debilitamiento o endurecimiento. Esta tensión parcial excesiva se produce y se acumula en las correspondientes regiones del esquema OSEI. Les definicions es van repetint, però jo crec que van clarificant cada vegada més i es van reconduint molt bé el tema, no us sembla? Sí, sí, sí. Lo de que es la huella digital, el cabello, eso creo que tiene que ayudar, ¿no? Porque es previo, hasta lo que decía antes de genera nuestra estructura, ¿no? Nuestra forma, es esto que tenemos. Exacte. ¿No? Esto que tenemos. Definidos por la personal acción celular o tensión A. O sea, hablar de tensión A es ir allí. Jordi, que no et veiem ara, oi? Es que tiene pocos datos. Ara. Estoy en Una mica el que modo- deies tu, Jordi, no? Sí. Si no aparece la palabra espontáneo precediendo a la de deseo, estoy absolutamente de acuerdo en todo. Además, lo que me llama la atención, es una limitación más que tengo, ¿no? Pero conociendo el escrito de Katsumi, que es tan extremadamente preciso, tan delicado gramaticalmente, y no me encaja lo de deseo espontáneo. O sea, puedo entender todo lo demás que dice, además lo comparto, ¿eh? Pero cuando hablamos de deseo espontáneo, me falta algo para acabar de entender. Porque para mí la espontaneidad es la necesidad, la unión celular al más básico nivel, pero cuando hay un deseo que no se cumple y tal, el que se estresa el cuerpo, que tenemos problemas con la CPP, eso lo tengo clarísimo, porque es una consecuencia de no haber cumplido ese deseo. Pero para mí el deseo ha requerido una parte de procesamiento que no es espontáneo. Pero ya, insisto, yo creo que esto lo acabaré entendiendo quizá a otro ritmo, que no es el habitual. O sea, porque todo lo demás lo acabo entendiendo, lo comparto y me parece realmente que sí que es así, ¿no? Todo el tema de la conversión energética, todo el tema de la satisfacción, la relación entre la vida satisfactoria y la salud, todo esto sí, lo comparto al 100%, ¿no? Pero cuando aparece deseo y lo adjetivamos, no sé, me sobra el adjetivo. Pero deseo espontáneo
versus deseo vestido. Esto sí, ¿no? Se entiende. Existe el deseo espontáneo. Por ejemplo, se me activa algo en el estómago y me entra hambre, un deseo espontáneo. Pero también, con lo que decía antes Ramón, por ejemplo, ¿no? Pues ahora pienso que elegiré ir a hablar con mis amigos. Pero no sé por qué, me encuentro que estoy delante de lectura. Bueno, había pensado una cosa, pero en cambio estoy haciendo otra. O la maestra me ha dicho, tú convendría que hicieras más conversación con los amigos. Esto sería vestido. Es verdad, tendría que hacerlo, porque además me lo ha dicho la maestra. Claro, es que Pero a mí lo aquí, que me ha salido es irme yo con un librito y yo estar solo. claro, ¿No? no quería sacar este tema Ejemplo. hoy. Igual me lo quería guardar para diciembre, pero bueno, como me estáis acorralando y eso es muy bueno. Hay No, una... Bueno, No, yo creo que cuando nos sometemos a estrés somos capaces de mejorarnos. Y es un ahora buen me estoy pensando... estímulo tu aportación. Es un buen estímulo porque estamos aquí intentando. A ver, una cosa es que la velocidad de la capacidad de razonar de forma consciente y la inconsciente. O sea, cuando tú tienes una capacidad, a veces decimos que hay una inteligencia intuitiva, que es la que nosotros, cuando la cantidad de ideas que pasa por la cabeza y no racionalizamos siguen siendo ideas y sigue siendo conocimiento que tenemos. Y a veces lo traducimos como intuición, ¿no? Y entonces aparece el movimiento intuitivo. Pero no quiere decir que no lo estemos procesando y que no estemos reaccionando a una necesidad. Lo que tú decías con el mismo ejemplo, con el ejemplo de la necesidad y de comer y comer, ¿no? O sea, tú deseas, primero tienes una necesidad y luego te generas el deseo, que para mí, que sea espontáneo o no, es donde está un poco el límite de mi interpretación, ¿eh? Sí que es verdad que tú ya no procesas, pero es para cubrir una necesidad. No sé, es un poco como cuando automatizamos una serie de movimientos. Al principio, cuando aprendemos a conducir, yo tengo que pensar que tengo que soltar el embrague. Bueno, en un coche automático ya no. ¿Tengo que acelerar o tengo que frenar? Al principio lo piensas. Después ya eres capaz, ya has mecanizado ese tipo de movimientos. Pero mira, este ejemplo, ¿ves? Me hace dudar. Igual sí que esto ya es espontáneo. ¿No? O sea, me estáis reconduciendo, me vais a convertir al final, ¿eh? Es muy buenos. Bueno, es que Lo import- Seitai es trabajar con lo espontáneo. Es que, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, y entender la relación entre lo espontáneo y lo vestido también, claro. Sí, sí. Pero es recuperar esta comprensión en nuestra vida de lo espontáneo. No sé. Aparte de Seitai, no sé si se trabaja en ningún otro sitio, en ninguna otra disciplina. ¿Alguien lee? Sí. Yo ahora me viene una pregunta. ¿Y el deseo de conocimiento y de Ah, evolucionar sería espontáneo claro, o no? sí. Muy Sí, bueno, sí. sí, sí. Sí, 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 porque total. Porque Puede que esto no lo estés. tienen los animales y no es una necesidad tan orgánica, es más mental, ¿no? Claro, es que lo psíquico forma parte de lo espontáneo también, sí, claro. sí. Y además con natural en el ser humano. El bebé, el bebé humano es el único con la necesidad de preguntarse el porqué de las cosas, a diferencia de los animales. O sea que en sí es una necesidad espontánea. Otra cosa es que tú la vivas con más o menos ansiedad o menos, o que necesites, que tienes muchos interrogantes y no encuentras las respuestas. No sé si eso sería también espontáneo. No sé si me estoy yendo de tema, ¿eh? Sí, No, sí. Sí, sí. Lo psíquico aquí sería que tú por la cultura o la familia en la que estás, que te digan esto es muy importante. Tienes que tener deseo, o sea, tienes que estudiar.
esto sería lo vestido. Y tú dices, sí, es verdad, tengo que estudiar. Otra cosa es que a ti te surja, ¿no? Y a veces coincide. Si ha coincidido en tu vida lo espontáneo y lo vestido, pues a lo mejor en esta parte todo ha ido bien. Pero a veces no coincide. El deseo espontáneo queda ya con el que no conectamos y vivimos con lo vestido, que es lo que nos han, ¿no?, conducido. Liv, Liv. Sí. Lo que entiendo, y si me corrigen si no estoy en lo correcto, es que la diferencia entre el deseo espontáneo y el deseo vestido justamente es la necesidad. O sea, el deseo espontáneo es necesario y puede ser desde esa parte más biológica de necesito comer y si no lo cumplo, pues algo va a pasarle, me voy a enfermar, etcétera. Pero también puede ser a nivel más psíquico, tal vez el deseo de amar a alguien que no sea un hijo, de que ese deseo espontáneo de convivir, de pasar momentos importantes con un hijo o con un hermano. Y si yo no lo cumplo, eso es necesario, si no lo cumplo, también voy a tener consecuencias. Tal vez no a nivel físico tan evidentes como no comer o no ir al baño en este momento, pero con los años, esa fuerza de vida que es lo que estaba por ahí en el escrito de la atención A es el manantial, la fuerza de la vida. O sea, con los años ese deseo espontáneo que era compartir un momento con la gente, con la persona que amo, va a ir como disminuyendo esa fuerza de la vida. En cambio, un deseo vestido, que a lo mejor era, ay, quiero ir al cine a ver no sé, una película, y si no voy no pasa nada, porque no es realmente necesario. ¿Es lo que entiendo? Bueno, Tal pero es que en el mismo ejemplo puede que tanto se puede interpretar desde lo espontáneo como desde lo vestido. Puede surgir un deseo espontáneo de conocer, leer libros, ver películas. Otra cosa es que me han dicho que esta película hay que verla y yo tengo que ir porque así después tengo conversación cuando nos reunamos con no sé quién. Aquí entrarían más elementos de lo vestido a lo mejor, ¿no? Bueno, o sea, por eso a veces nos encontramos haciendo cosas que no deseábamos, ¿no?, que no salían, que ni lo sabíamos, que no. Y en cambio, bueno, entre lo espontáneo y lo vestido a veces cuesta discernir, pero ¿por qué estoy estudiando? Porque hay algo en mí o algo de compensación en lo vertical, ¿no?, de tipo vertical, o porque toca. Me han dicho que esto es importante. Bueno. ¿Sí, Ramón? No, Livier, es que no la veo aquí. Livier, has dicho una palabra que necesidad, la palabra era necesidad. ¿Qué palabra has utilizado? No quiero, has dicho necesidad. que es Sí. necesario, sí. Ah, necesario, sí, me lo apunto. Sí, sí, sí. Y cuando hablabas del amor de la madre con el hijo, yo pensé en el amor entre hermanos. Y yo tengo 2 nietos, bueno, tengo 4, pero 2 de ellos, uno todo el día está encima de la mamá y el otro nunca, ni de la mamá ni del papá. Y, y puede ser que es que a lo mejor este tiene un problema o el problema lo tiene el otro. Yo no quiero entrar simplemente como ejemplo de espontaneidad. En el supuesto de que sea este comportamiento una cosa de tipo espontáneo, es que me imagino que con que tienen predominantes o 6 distintas, o sus 6 predominantes de uno y del otro, yo pienso que son bastante distintas,
este deseo proveniente de la propia Osei de uno y este deseo proveniente de la Osei del otro hace que uno esté todo el día encima de la madre y el otro no, ¿eh? Y podría ser esto, ¿eh? Bueno, sí, claro, necesidad, uno tiene la necesidad y el otro no. Por eso me he apuntado la palabra, porque también me gusta, ¿no? Pero no la pondría primero, para mí es, bueno, se puede utilizar, yo diría, a la vez, ¿eh? Necesidad o deseo, porque en ellos, si le vamos a llamar deseo a su expresión, me parece bien, ¿eh? En ambos también. Ya no les quitaré la palabra deseo cuando hacen estas cosas y diré necesidad. Pero la realidad es que uno va en una dirección y el otro en otra, ¿eh? En estas necesidades espontáneas. Y digo espontáneas porque con que Jordi me está viendo. Que la tensiona genera el deseo o que la gestionar genera la necesidad espontánea de expresión de la vida. Esto no tiene por qué suponer ningún problema, utilizar deseo o necesidad, pero siempre va con espontáneo, esto sí. Sí. ¿No? Distinto del deseo vestido. ¿Me permitís un segundito? Sí. Claro. Yo siempre, referente a lo que ha dicho Ramón, o lo que un poco compendio ha sido súper bonito. Y hay una cosa que dijéramos, esa estructura que tenemos, esa estructura OSEI, estas 5 o 6, lo que nos dan es la capacidad de desear en 5 direcciones. Y yo creo que la palabra capacidad o posibilidad de, creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, de que todos tenemos hemos nacido con estas 5 estructuras para desear en 5 direcciones, pero yendo a lo que ha dicho Ramón ahora, esa predominancia en unas o 6 o en otras, en más o menos, nos dan ese deseo, esa sensibilidad especial para fluir más en un sentido, en una dirección u otra. Y para mí es lo que también ha dicho Marta, ¿no? O sea, al final, esa predominancia de OSEI nos da una sensibilidad que nos hace ser más espontáneos, ser más fluidos. A lo mejor esa espontaneidad, en vez de decir espontáneo, sería más fluidez, ¿no? Hacia dónde fluimos más, hacia cómo hemos sido creados. Porque ese Taiheki, esa estructura genética que nos ha dado esta manera de ser, realmente nos ha dado una sensibilidad en unas direcciones, en más o menos, y realmente eso fluye por sí solo. O sea, no somos así porque la estructura, dijéramos que con la que es eso que decía el Katsumi, porque somos así, ¿no? Con esa estructura, pues es lo que nos ha dado esa manera de ser. Y esa manera de ser es espontánea. Después, lo que nos puede decir la profesora o la señora del quinto o el jefe del trabajo hace esto o lo otro, eso ya es entrar en unas estructuras, dijéramos, vestidas, que nos pueden hacer fluir más o menos si coinciden con nuestra línea de espontaneidad o de fluidez, ¿no? Bueno, sería una manera también de verlo, pero para mí es muy importante tener el concepto de que tenemos 5 capacidades. Después hay unas predominancias, pero la palabra capacidad, la capacidad de desear en 5 direcciones. ¿Será que el deseo espontáneo es un tipo como de pista o como camino, como una señal de hacia dónde tenemos que ir o cómo fuimos, no sé, creados? Digo, ya esos son un poco más complejo, pero es hacia donde tendríamos que llegar como ser desde nuestra creación. Y el deseo espontáneo, digo, el deseo vestido no precisamente nos va a llevar hacia allá. ¿Será como algo así? Sí, sí. Lo que pasa es que no es fácil conocer cuál es nuestro deseo vital, ¿no? El deseo es el movimiento espontáneo, y el deseo es lo que es por donde se expresa nuestra vida, ¿no?
Pero antes de que nuestra vida fuera nuestra vida, ya se había puesto en marcha el deseo. Para mí, que lo entiendo así. Claro, lo vestido es muy importante también. Lo vestido es muy importante, pero siempre vivimos en sociedad. Siempre vivimos en una cultura u otra. Lo que pasa es que uno tapa el otro y no deja que se exprese. Y eso puede generar problemas cuando, como decíamos, no coincide, ¿no? Tú estás en un ambiente de deporte, todo el mundo hace deporte, tú tienes que hacer deporte, el deporte es muy bueno, y llegas a los 40, 50 años y dices, pues a mí el deporte me da igual. A lo mejor, ¿no? Puede darse. Me da igual y ahora me puedo dar cuenta y puedo decirme, no, eso no es lo que, no va conmigo y lo dejo. Porque ha habido algo con lo que has conectado, porque estabas en lo vestido, en el ambiente había que el deporte es muy importante y es bueno y todo el mundo practica. Por ejemplo, ¿no? Digo, deporte por decir algo. ¿Sí? Iván. Ok, por lo que tú decías, María Cinta, a ver, yo veo un poco eso de que el espontáneo no es como eso que dices de que hay la necesidad esta de que tú haces ejercicio durante mucho tiempo, ¿no? Pero porque crees que tu cuerpo necesita que hagas esto, ¿no? Entonces tú ves la necesidad de correr, de hacer footing y tal, ¿no? Porque lo ves así, pero luego, a ver si lo he entendido así, ¿eh? Cuando de pronto un día te das cuenta, digo, uff, no, es que me doy cuenta de que, por ejemplo, si yo ando, me está yendo muy bien el andar. Y ahora me doy cuenta de que realmente lo que quiero es andar. O sea, que el otro era un poco que tú creías que tenías esa necesidad, es como una duda, ¿no? Ahora lo ves como una cosa, como una confirmación de que dices, no, si es que yo, por ejemplo, andando me siento mejor y lo que, no sé, lo que hago ahora es andar, no sé, ¿eh? Y eso quizás sería más espontáneo, no sé, ¿eh? No sé si lo he entendido bien así. Yo creo que sí, sí, sí. Iría por ahí, sí, sí, sí. Ah, Sí, sí. Yo ahora me estoy engordando y pienso que tengo que comer menos porque parece ser que si comes menos no te engordas o te adelgazas, no sé, ¿eh? Parece ser que esto va muy ligado, ¿no? Y pues continúo comiendo, ¿no? Y seguramente en exceso. Y quizás tendría que comer menos. Pero sí que es verdad, es que durante una época yo comía muy poco y era una época que visto en perspectiva, estaba una actividad externa, diríamos, muy acusada, ¿no? Y, y por una serie de circunstancias yo este ejercicio que hacía sin querer y queriendo, porque todo el día me estaba con los hombros 2 palmos más adelante que todo mi ser, diríamos, pues llegaba la hora de comer y no tenía apetito. O, bueno, sí, comía, pero no me engordaba, ¿no? Ahora debo estar de otra manera que como, engordo, pienso que la comida, pues, que tengo, que tal, y a lo mejor si tuviese por necesidad o no sé por qué, de volver a estar con los hombros así, a lo mejor desaparecerían las ganas de comer y sin querer adelgazaría. Y esto me hace reír, no simplemente, pero por aquí yo creo que algo de no sé qué, del deseo, o que me parece que están ligadas estas cosas, ¿eh? Quiero decir, dándote la razón total, Cinta,
en el sentido de que sí que a veces la sociedad nos marca que no sé qué, que tenemos que hacer o dejar de hacer no sé qué, ¿no? Estoy hablando de la sociedad, ¿eh? Y llega un momento que decides, tal como ha dicho muy bien Iván, pues cambias el rollo y dices, ah, pues ahora sí, ¿no? Pues, bueno, yo que me parece que si a mí en este momento tuviese un tipo de obligaciones, muchas más obligaciones de las que tengo y tuviese que solucionar todo, posiblemente el apetito cambiaría. Si alguien lo siente así, que me lo diga, porque seguro que voy totalmente equivocado. Pero, mira, el otro día pensé que algo de esto seguramente había, ¿no? Perdón por haber puesto un ejemplo personal, ¿eh? No, que va. Está muy bien. No, no, es que, mira, no sé por qué me salió así. No sé, siguiendo con este ejemplo, Ramón, pienso, bueno, si había algo de espontáneo que te llevaba a estar así. O sea, ya algo coincidía y ya te iba bien, ¿no? Lo que pasa que ahora en la jubilación hay gente que continúa así, Sí, subiendo, sí, sí, bajando montañas, sí, caminando sí, sí, no sí, sé sí. cuantísimos kilómetros. Hay grupos que cada semana van a caminar y caminar y caminar. Por lo vestido, por lo espontáneo, no lo sé. Sí, Mezclado, ¿no? sí, yo Mezclado, creo que sí. porque toca, venga, y vamos. Y aquí yo, en algunos grupos, algunas amistades mías, veo que hay alguien que sí, que ya esto ya lo tenía y ahora le sigue. Y otros, pues que ahora tengo tiempo y tengo que ir a caminar. Pero pues me apetece relativamente, pero toca hacerlo. Aquí hay algo que no está conjuntado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que no sé, a lo mejor esto de los hombros, si ahora no te sale, es por algo también. Sí, por eso digo exactamente, esto es lo que estoy diciendo. Esto es lo que estoy diciendo. Y es curiosísimo porque cuando aceptaba más responsabilidades, más trabajos distintos, más ir no sé qué, más no sé cuántos, quedar más con él, o sea, y esto es lo que yo sentía que sí que es verdad que también, y perdonar, vuelvo a insistir, estoy hablando, llegó un momento que me di cuenta de que de 7 trabajos distintos que hacía, un día cogí un octavo y a partir de aquel día los 8 los hacía mal. Pero los 8, no aquel último que cogí, el que lo hacía todo. Y dije, uy, 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 y tuve que dar pasos atrás, ¿no? Pero en esta época, realmente, y es posible que tuviese algo que ver con la parte pectoral y los hombros y tal, la comida estaba en un término distinto, ¿eh? Bueno, nada, ya está. Y una pregunta, Ramón. Tú Sí, cuando hacías todo esto, cuando esta, dijéramos, hiperactividad o esta actividad movidita, ¿tú te sentías que eras tú? ¿Tú te sentías feliz, feliz a tope. feliz a tope? O sea, que ahí hay un Sí, poco yo de disfrutaba. Sí, conexión con tu línea, con tu predominante, sí. con tus sensibilidades. O sea, que En aquel momento, y te lo digo sinceramente, que esto no quiere decir
que no enfermasen y me pasasen cosas, me continúan pasando cosas. Lo que quiero decir es que de verdad que yo siempre lo comento a veces con todos los trabajos en que nunca he trabajado, todo lo que he dicho sí, es que me ha apetecido, no me ha aburrido nunca, me lo he pasado en grande. Fantástico, fantástico. Sí, sí, sí. Es que eso es el sentirse realizado, el sentirte que estás haciendo lo que quieres, lo que fluyes, ¿no? Incluido Seitai, ¿eh? Por supuesto, eso todos. Sí. Fantástico. ¿Cómo se llama la... Perdona, ya que estamos todos un poco mayorcitos, ¿cómo se llama la chica que es más joven de todos? Vivier. Vivi, hola Vivi. No, es que me han encantado tu visión joven, ¿no? ¿no? Es muy divertida. Entonces es un poco, a veces esto es como sentir si te equivocas o no te equivocas, ¿no? Con lo que haces, ¿no? Pero yo creo que es un poco la sensación esta, lo mismo que Ramón, ¿no? Sentirte que fluyes, ¿no? Que estás haciendo lo que realmente quieres, que te puedes expresar, que yo creo que esa es un poco la línea de que es muy difícil, y más si no la gente incluso que no está Seitai, no sé, no hay tanta gente que lo conozca, ¿no? Pero me refiero que cualquier persona que sin conocer Seitai, pues la gente que fluye, que realmente encuentra su camino, ahí hay algo que ha encontrado con esa sensibilidad, ¿no? Y en el fondo, esa sensibilidad con la que nacemos es un poco, ya te marcan un camino a seguir. Es como decir, te doy unas herramientas, ¿no? Para que tú, o un don para que tú fluyas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, quien si lo trabajas y lo cultivas y te sensibilizas en ese sentido, salgas mucha satisfacción en tu vida, ¿no? No sé lo que opináis de este tema. Marta, ¿has visto l'hora? Sí, veo que se nos tira el tiempo encima. Bueno, en relación a lo que decía Luis, si te parece, Luis, esto lo podemos emplazar para el próximo día porque iremos un paso más allá. Hablaremos de O6, hablaremos de TPE, pero nos parecía importante hoy establecer como esta base, ¿no? La importancia del concepto del deseo, de dónde surge, de esta tensión A. Entonces, bueno, si no tenéis ninguna pregunta o observación más que hacer, nos despedimos aquí, pero ya sabéis que dedicamos estos 3 o 4 minutos últimos a respirar un poquito. Como hemos activado nuestra cabeza, bueno, pues dedicamos estos momentos pues, a profundizar nuestra respiración o, bueno, pues a inducir un poco de Katsugen, lo que más os apetezca. Así que os esperamos veros en diciembre de nuevo con este tema. Os pasaremos, María Sinta, Sí, otros textos. Nuevos textos para la sesión y bueno, si nadie más tiene que aportar algo, decir algo, nos despedimos y... Tú dirás inspiramos al terminar, sí, ¿verdad? Sí. ¿Alguien quiere decir algo más o lo dejamos aquí? No, yo solamente que, bueno, Marta, María Cinta, me gusta que hayamos tratado este tema de vestido espontáneo porque es un tema que a veces
sinceramente me costaba un poco así entenderlo bien, ¿no? Y me ha gustado escuchar todo esto, ¿no? Los ejemplos y tal. Sobre todo, para empezar, el de Liber del cine, ¿no? Y entonces dice, vale, aquí he empezado un poco a ver las cosas más claras, por eso os he hablado de lo que yo pensaba y tal. Y me ha ido bien, ¿no? Porque digo, bueno, por fin entiendo un poquito más esto del espontáneo y el vestido, porque humildemente os digo que me costaba entenderlo. O sea que me ha gustado y gracias. Y a ver, ya, bueno, ya cuando, pues una vez o tal, cuando os vaya bien, perfecto, a Y seguir. no solo a ti, Iván, es un tema que nos cuesta a todos, Sí, porque sí. finalmente es hablar de la vida del ser humano, de la vida de cada uno, de la vida de la sociedad. Es tremendo, es tremendo. Pero sí que hay que reconocer que estos apuntes, ¿no? Nos ayudan un poco, ¿no? En todo entre este entramado de complicado, ¿no? Es nuestro comportamiento, la vida del ser humano, ¿no? Es curioso. Sí. Bueno, el próximo día podemos profundizar un poco más en lo de vestido y espontáneo, porque sí, sí, continuaremos con el tema, pero ya centrándonos más en la atención a y el deseo de la vida caracterizado en las diferentes O6. Si a alguien le interesa, sabed que en la web de la fundación están en vídeo los anteriores seminarios y empezamos, no sé si fue el año pasado o el anterior, con el yo vestido y el yo espontáneo. Le dedicamos dos viernes, creo, María Cinta, ¿recuerdas? Sí, no recuerdo la fecha, pero bueno, lo Y miramos. profundizamos bastante, o sea que si queréis hacer un repaso, realmente le dedicamos, sí, me parece que 2 sesiones, sí, 2 sesiones al tema. Pero sí que es verdad que creo y como apunta Iván, si somos capaces de ir construyendo en base a estos conceptos que desarrolló Katsumi, si siempre de alguna manera podemos recurrir a ellos, nos será más fácil, ¿no? A veces dar explicación a cosas o a sensaciones o a vivencias, ¿no? Decimos, ¿y el deseo? Es que el deseo, eh, detrás está la tensión A, ¿y la tensión A qué era? Y poco a poco es como que yo creo que por eso Katsumi ha ido repitiendo en cada una de sus obras, en clase, en los seminarios, en los cursos, siempre era como que decías, bueno, es que esto ya lo ha dicho, bueno, pero siempre hay algo, ¿no? Que el hecho de retomarlo y insistir y tal, se va clarificando, clarificando y poco a poco vas teniendo como sensación de que vas entendiendo alguna cosita, ¿no? Sí, y además cada vez con matices que te Exacto. ayudaban, o sea, parecía lo Ejemplo. mismo, pero no era lo mismo. O sea, Ejemplo. siempre era enriqueciéndolo. Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo del día que empezó a hablar de manantial, Sí. porque explicó que había ido a las fuentes del Llobregat con la familia, ¿verdad? Fuisteis, ¿verdad, Consol? Hace muchos años, Sí, sí. muchos años, sí. Pues le impresionó muchísimo y empezó a hablar de eso, del manantial, de este surgir de la vida. Bueno, aquella imagen nos la transmitió, sí, sí. Bueno, pues si no hay ninguna aportación más, gracias por haber compartido hoy este espacio. Nos despedimos aquí Gracias, y gracias, buenas dedicamos noches. 5 minutitos a profundizar un poco la respiración, ¿os parece? Perfecto. Venga, pues inspiramos todos juntos y también cerraremos inspirando, ¿vale? Venga, inspiren,
Inspirem. In.